Existe un reloj muy parecido al famoso reloj del apocalipsis que mide el riesgo de una catástrofe global. Pero en lugar de una guerra nuclear, este mide la proximidad de un desastre en el espacio. Y según los científicos que lo han creado, ese reloj, el Crash Clock, marca que estamos a solo 2,8 días de una posible primera colisión catastrófica. Si una potente tormenta solar golpeara la Tierra ahora mismo, Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo que explica cómo hemos llegado a este punto, por qué la órbita terrestre baja se ha vuelto un lugar tan peligroso y, bueno, qué papel juega Elon Musk y su proyecto Starlink en todo esto. y es crucial entender, como bien señala la fuente, que esto no es ciencia ficción, ni una especulación alarmista. Es una métrica basada en datos públicos y en modelos desarrollados por físicas y astrónomas como Samantha Lawler y Sarah Thiele. Ellas, sintieron la necesidad de crear este Crash Clock para que el público general pudiera visualizar un peligro que de otro modo es invisible. Claro, abstracto. Eso es. Y para poner esa cifra, la de los 2,8 días, en perspectiva, el artículo nos da un dato que es demoledor. Justo antes del primer lanzamiento de Starlink en 2019, el reloj marcaba 121 días. 121 días. Sí, el descenso a menos de 3 días ha ocurrido en apenas unos años. Vaya, de 121 días a menos de 3. Es que la aceleración es brutal. Entonces, para entender cómo hemos llegado a este punto, el artículo se centra en un concepto que parece de película de catástrofes, pero que es muy real. El síndrome de Kessler. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente? Claro, el síndrome de Kessler, que lo propuso un científico de la NASA, Donald Kessler, ya en el 78. Hace mucho tiempo ya. Sí, describe una especie de profecía autocumplida. La idea es que, una vez que la densidad de objetos en órbita llega a un punto crítico, una sola colisión puede generar una nube de escombros, y cada uno de esos fragmentos se convierte en un nuevo proyectil. Que a su vez choca con otros satélites. Exacto, y genera más escombros. Es una reacción en cadena, una cascada exponencial que una vez que empieza sería imparable y podría dejar la órbita baja inutilizable durante generaciones. El artículo lo describe con una analogía muy gráfica. Dice que convertiría el espacio en un campo de minas invisible. Tal cual. Un campo de minas. Me cuesta incluso imaginar la física de algo así. O sea, ¿por qué un choque a esa velocidad es tan destructivo? ¿Qué es lo que pasa? Pues es que a 27.000 kilómetros por hora, que es la velocidad orbital típica, la energía cinética es enorme. No es como un accidente de coche. Claro. Un objeto del tamaño de una canica, a esa velocidad, tiene el impacto de una granada. Un satélite de varias toneladas libera una energía comparable a una pequeña bomba. El metal no se abolla, se vaporiza, se pulveriza en miles de fragmentos afilados y cada uno viaja a esa misma velocidad demencial. La destrucción es absoluta. He entendido. Entonces, este síndrome de Kessler es la teoría. Pero, ¿ha ocurrido ya algo parecido? ¿Tenemos algún ejemplo real que nos muestre cómo empieza una de estas cascadas? Pues precisamente. La fuente nos recuerda un caso de estudio perfecto que sirve de advertencia. La colisión de 2009. ¿Ah, sí? Un satélite de comunicaciones activo, de la empresa Iridium, chocó con un satélite militar ruso, un Cosmos, que llevaba años inactivo. Era básicamente un trozo de chatarra a la deriva. Fue el primer gran choque entre dos satélites enteros, ¿no? El primero sí. Y el resultado fue la creación de más de 2.000 fragmentos de basura espacial, lo bastante grandes como para rastrearlos. Y cientos de miles más pequeños. Lo increíble es que la gran mayoría de esos escombros ¿Siguen ahí arriba? todavía, más de 15 años después, cruzándose constantemente con las órbitas de satélites activos. Pero claro, la gran diferencia, como apunta el artículo, es que en 2009 el cielo estaba mucho más vacío, por así decirlo. Esa es la clave de todo. En 2009 la densidad de objetos era una fracción de la de ahora. Hoy solo Starlink ha puesto en órbita más de 8.000 satélites en los últimos 7 años. 8.000. Han triplicado ellos solos la población total de satélites activos. Así que, si el choque de 2009 generó esa nube peligrosa en un entorno, relativamente despejado, imagina lo que pasaría ahora. El potencial para que esa colisión inicial no sea un evento aislado, sino el primer dominó de una fila. Es exponencialmente mayor. Exacto. Entendido el concepto.
Pero me pregunto quién está apretando el acelerador en todo esto. El artículo parece apuntar con bastante claridad en una dirección, ¿verdad? Sí, el análisis es bastante directo al señalar a SpaceX y a Elon Musk como el principal motor de este aumento de riesgo. No por malicia, sino por la escala y la velocidad sin precedentes de su despliegue. Es que, al leer el artículo, hay unas cifras que me dejaron helado. Se habla de que la constelación Starlink tiene que hacer una maniobra para esquivar algo. ¿Cada cuánto? La frecuencia es increíble. El dato que proporciona la fuente, que se basa en análisis de expertos como el astrofísico Jonathan McDowell, es que, de media, se realiza una maniobra de evasión de colisión en la constelación Starlink cada minuto y medio. ¿Cada minuto y medio? Una cada minuto y medio. Es un ritmo constante de casi accidentes que hay que gestionar activamente. Y lo que más preocupa a los expertos no es solo el ahora, sino el futuro. Claro, porque no planean parar aquí. Exacto. Los planes que tiene SpaceX contemplan ampliar la red hasta los 42.000 satélites. 42.000. Para que nos hagamos una idea del volumen de maniobras, la propia SpaceX informó de que solo entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, en 6 meses, Sí. tuvieron que realizar 144.404 maniobras de evitación. Es una locura. Es una maniobra cada 1,8 minutos para toda su constelación. Jonathan McDowell, que citan en el texto, lo califica de un ritmo alarmante. Está forzando a todos los demás operadores a reaccionar constantemente. O sea que estamos hablando de una sola compañía que está congestionando la órbita a un nivel que obliga a todo el mundo a estar en alerta máxima constante. Y si correctamos esto con el panorama general, vemos que no se trata solo de SpaceX, aunque ellos lleven la delantera de forma abrumadora. El artículo menciona que Amazon, con su proyecto Kuiper, y varias empresas chinas, con sus megaconstelaciones, planean seguir el mismo camino. La misma senda. Lo que ocurre es que Musk, al ir tan por delante y a un ritmo tan frenético, está, de facto, reescribiendo las reglas del espacio. Pero lo hace sin que exista un marco regulatorio claro y global que lo supervise. La regulación actual se diseñó para lanzamientos esporádicos de estados, no para despliegues industriales masivos de empresas privadas. Claro. Como resultado, la órbita terrestre baja se está convirtiendo, y cito textualmente del artículo, en un vertedero particular donde los operadores hacen y deshacen a su antojo sin apenas limitaciones. Es como la ley del oeste, pero en el espacio. Quien llega primero y planta su bandera, o sus 42.000 satélites, se queda con el territorio. Es una analogía muy acertada. Estamos en una nueva carrera espacial, pero esta vez los actores principales son corporaciones con una capacidad de lanzamiento masiva. Y la legislación va décadas por detrás. Sarah Thiele, una de las creadoras del Crash Clock, lo resume en una cita que recoge la fuente y que da bastante vértigo. Dice, es probable que el Crash Clock disminuya aún más. Da miedo pensar en ello. Bien. Entonces tenemos la pólvora, que es esa densidad de satélites, y la mecha, que es la probabilidad de que ocurra un choque. Pero falta la chispa. El artículo sugiere que el detonante que podría iniciar la catástrofe del síndrome de Kessler podría ser algo totalmente fuera de nuestro control, ¿no es así? Correcto. El gran comodín, el catalizador impredecible es el Sol, una tormenta solar potente. De hecho, la fuente menciona que ya tuvimos un aviso muy serio hace poco, en mayo de 2024. Sí, en mayo de 2024 hubo una de las tormentas geomagnéticas más fuertes de las últimas décadas. Provocó auroras boreales espectaculares en latitudes muy bajas, pero en el espacio causó problemas. La atmósfera se expandió un poco y aumentó la fricción para los satélites. Ajá. El artículo describe cómo algunos satélites de Starlink perdieron altitud y se movieron en una ola gigante, obligando a la compañía a un esfuerzo titánico para estabilizar la constelación. Ahora, la pregunta que se plantea es, eso fue con una tormenta fuerte, pero ¿qué pasaría con un evento extremo, como el famoso evento Carrington de 1859? Que frió las redes de telégrafos. Exacto. Y eso, claro, plantea una pregunta importante sobre la vulnerabilidad de todo el sistema. Si llegara un Carrington 2.0, ¿qué les pasaría a esos miles de satélites? Pues una tormenta de esa magnitud podría tener efectos devastadores en la electrónica. Podría dejar inoperables a miles de satélites a la vez, friendo sus sistemas. Y si un satélite pierde su capacidad de maniobra, de comunicarse con la Tierra, se convierte en lo que los ingenieros llaman un ladrillo cósmico.
Un proyectil sin control. Eso es. Si miles de ellos se convierten en ladrillos a la vez, la probabilidad de colisiones aleatorias se dispararía de forma casi instantánea. Sería el detonante perfecto para la cascada del síndrome de Kessler. No podrían esquivarse unos a otros porque estarían básicamente muertos. Exacto, se quedarían a la deriva. Winnet Battapalli, un experto que citan en el artículo, matiza que no todos se verían afectados por igual, pero recalca que los problemas serían significativos. O sea, no hace falta que falle el 100%, con que un porcentaje elevado lo haga en poco tiempo ya tienes el escenario ideal para el desastre. Y esto no se queda solo allá arriba. Uno de los puntos que más me impactó del artículo es que esta basura espacial ya está literalmente llegando a casa. Ya no es un problema lejano. Sin duda. La fuente relata un incidente muy revelador que ocurrió en 2024 en Saskatchewan, en Canadá. Un granjero encontró en su campo un trozo de metal carbonizado bastante grande. ¿Y qué era? Tras la investigación, se confirmó que era un fragmento de la tapa superior de una nave Dragon de SpaceX. Pesaba unos 2,5 kilos. ¿2,5 kilos? Eso es considerable. Si te cae encima, no lo cuentas. Desde luego. Y este incidente es crucial por dos motivos. Primero, demuestra que la garantía de que estos objetos se desintegran por completo al reentrar en la atmósfera es, en palabras del texto, un espejismo. Cierto. Las piezas más densas, como partes de motores o tanques, pueden sobrevivir. Y piensa que ese trozo tuvo la suerte de caer en una granja en Canadá. ¿Qué hubiera pasado si cae en el centro de Madrid o de Londres? Ya. Y has dicho que había un segundo motivo. Sí, y es una consecuencia más sutil, pero quizá más peligrosa a largo plazo. Es un riesgo químico. El artículo explica que los satélites, sobre todo estas megaconstelaciones, contienen metales como cobalto, titanio, aluminio. El problema es que si no se vaporizan del todo en las capas altas de la atmósfera, Las partículas que sobreviven. pueden llegar a la estratosfera y allí pueden actuar como catalizadores, acelerando las reacciones químicas que destruyen la capa de ozono. El riesgo no es solo de impacto, es también medioambiental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, el panorama es bastante preocupante. Por un lado, el crash clock, que nos dice que el margen de seguridad se ha reducido a casi nada. Nos sitúa en una zona de peligro inminente. Por otro, el síndrome de Kessler, que ha dejado de ser una teoría para ser una amenaza real. Cuya probabilidad aumenta con cada lanzamiento. Luego, la proliferación de megaconstelaciones, con Starlink a la cabeza, acelerando el riesgo a un ritmo frenético casi sin control. Y finalmente, el comodín de una tormenta solar, que podría ser el detonante de todo. Y las consecuencias serían devastadoras aquí en la Tierra. Pérdida de GPS, de comunicaciones, colapso de sistemas financieros. Claro. Imagina un mundo donde no solo no funciona el mapa del coche, sino que los barcos de contenedores no saben dónde están y las transacciones bancarias se detienen. La síntesis final es que estamos viendo una combinación muy peligrosa. Una ambición tecnológica sin precedentes, un crecimiento exponencial de objetos en un espacio finito y un vacío regulatorio que permite a unos pocos actores privados remodelar un recurso que es de toda la humanidad. Es una buena forma de resumirlo. Ese campo de minas invisible, del que hablaba el artículo, no es una fantasía. Es una probabilidad estadística que estamos construyendo activamente, día a día, con cada cohete que despega. Estamos sembrando las semillas de nuestro propio enclaustramiento planetario. Es una conclusión muy potente. Nos deja con mucho en lo que pensar. Y para dejar una reflexión final a quien nos escucha, todo este análisis se ha centrado en el riesgo de que nuestro sistema orbital colapse, de que se destruya. Pero hay otro escenario, quizá menos dramático, pero igual de preocupante. ¿Qué sucede si no colapsa, sino que simplemente se convierte en un territorio controlado por unas pocas entidades privadas? Si una sola empresa o un par llegan a controlar la mayoría de los satélites, ¿qué implicaciones tendría eso para el acceso a la información, para la neutralidad de la red o para la propia capacidad de la humanidad de explorar el espacio en el futuro, si el peaje de entrada es literalmente pedirle permiso a una corporación? ¿La conquista del espacio podría terminar convirtiéndose en su privatización?